Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Como siempre, te agradezco que estés allí y te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que sale un nuevo video. ¿Querés compartir este video o algún otro? Me va a encantar. Ya mismo paso al tema de hoy. Hay un pasaje en los evangelios, en particular estoy con el de Mateo, y tomé el de Mateo, digamos, porque de alguna manera es muy amplio. Casi todo lo que dicen los demás evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se ve reflejado bien, claramente en Mateo. No así el de Juan, que es un caso más puntual, distinto de los otros. Bueno, la cuestión es que tomé Mateo porque parece, como digo, claro. Y hay en Mateo, en el capítulo 13, un capítulo que se caracteriza, este capítulo 13, por hablar sobre, se conoce como el sermón de las parábolas, ¿sí? Y habla sobre las semillas que caen en el campo y todo eso. Bueno, ese pasaje de ese capítulo 13 de Mateo es un capítulo que me parece interesante para recopilar alguna enseñanza, más allá de la explicación específica que da Jesús en ese capítulo. Y no obstante eso, igual me resulta algo... tiene una parte que me resulta un poco controversial. Les leo un poquito, no un poquito, todo, lo que dice Mateo 13, la parte que me resulta importante, que en definitiva son 17 versículos, muy poco de todo el capítulo. Y ahí dice que ese mismo día, ¿no? Viene de ir relatando otras cosas, sale de la casa Jesús y se sienta a la orilla del mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo una barca, se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando unas semillas, cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto, por no tener tierra profunda, pero cuando salió el sol, murieron, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Algunos dieron 100 granos, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Esa es la parábola que explica Jesús, que expone Jesús. Y al respecto, antes de seguir, quiero dejar en claro algo que a veces uno no se imagina. Estoy con esto de situarnos histórica y temporalmente en ese momento, en ese lugar, de acuerdo a las circunstancias. Porque si no, uno lee y se imagina cosas que no son. Yo acabo de leer un texto, por supuesto que yo le doy un poquito de forma propia,
pero muy levemente. Y ahí dice que Jesús estaba en una casa, sale de la casa y se sienta en la orilla del mar. ¿Ah? Bien. Y se le juntaron grandes multitudes. Entonces se sube a una barca y desde la barca les habla a esas multitudes que estaban de pie en la playa. Bueno, quiero que les quede claro que cuando se habla de multitudes, no pueden ser grupos demasiado grandes. Probablemente el que redactó este episodio, a fin de darle un marco más, ¿cómo podríamos decir? Un marco más grandilocuente, digamos, más generoso, habla de multitudes, cuando en realidad podría haber dicho, se reunió mucha gente, bastante gente, quizá hubiera sido una expresión mejor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno imagina, como dice el texto en general, o como suele ser traducido al menos, grandes multitudes, está imaginándose cantidad de gente, bocha de gente, como decimos ahora acá en Argentina, bocha de gente, ¿viste? Y no es eso. Pero ¿saben por qué no es eso? No es ni porque, no se asusten, no es porque Jesús lo mereciera o no lo mereciera, no pasa por ahí. Pasa porque Israel estaba tomada por los romanos y los romanos jamás iban a permitir que se juntasen en los territorios dominados multitudes de gente, grandes muchedumbres. Siempre van a permitir que se junten algunos grupos reducidos. De hecho, en Israel se juntaban en la sinagoga, o cercanos a la sinagoga para escuchar a algún maestro o rabino o lo que fuera, pero en grupos reducidos. ¿Por qué? Porque los romanos no permitían que fueran grupos grandes. Lo mismo que pasa en cualquier lugar de la tierra cuando se declara estado de sitio. No se pueden reunir más de X personas. Bueno, y ahí pasaba con ciertas licencias más o menos lo mismo. Por eso cuando dice esto acá, no se imaginen lo que no es, porque no eran grandes muchedumbres. Había un grupito de gente, parece que cada vez lo achico más, pero no es la idea, sino que quiero sujetarme a la verdad más o menos histórica, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí les explica y demás. Además tengan en cuenta que si esa gente estaba en la orilla de un mar, él está en un bote, si hay mucha gente, un montón de gente no escucha nada, ¿sí? Era un grupo reducido que se ve que a Jesús mucho no le gustaba que estuvieran todos ahí encima de él, entonces él marca una distancia entre ustedes y yo, donde él está adelante como figura que expone y los demás enfrente escuchando. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la primera parte. Y la segunda parte de este texto de Mateo 13 dice que se acercan los discípulos después que deja de decir la parábola y le dice, ¿por qué hablas en parábolas? Y él respondiendo les dice, porque a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, inclusive lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, les dice. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Entonces la idea es que no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados los ojos de ustedes, porque ven, y vuestros oídos, sus oídos, oyen. Porque sinceramente les digo que muchos profetas
y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bueno, acá cita una profecía que está vinculada a lo que dice Isaías, capítulo 6, versículos, digamos, 11 al 13, donde dice que han de decir a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán, entorpece la mente de este pueblo, tápales los oídos y cúbreles los ojos, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Entonces Isaías le pregunta: ¿y cuánto va a durar esto, Dios? Hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante, hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos, y bla, 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 un par de cositas más. Bueno, acá, por supuesto, la gente, los lectores, pueden ver que se cumpliría esta profecía. A mí lo que me llama la atención en esto es esta cuestión, como tantas otras cosas que me llaman la atención en la Biblia y en general en todo el tema Jesús y demás, es como muchos aceptan tan livianamente todo esto, donde parece que es evidente por las palabras, tanto las palabras de Isaías, a las que se refiere el texto acá de las parábolas de Jesús, tanto Isaías como el propio Jesús ahí. Es increíble que en ambos, por lo que dicen los textos, está claro que si los dejaran escuchar, si los dejaran ver, se convertirían. Porque fíjense que Jesús dice en una parte, como también de alguna manera lo dice Isaías: no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, bueno, esas son cosas que obviamente a los ojos de las personas que tienen fe y que buscan justificación a todo lo que uno lee, bueno, pueden decir que esto es así, porque esto, porque aquello, por lo demás allá, pero un Dios bondadoso, amoroso y demás, se supone que no haría eso. En todo caso, si la conducta de las personas ha sido tan perversa que no puede ser perdonada, bueno, en ese caso diría: mira, porque hicieron esto y eso es imperdonable, y bueno, y chao. Pero si alguien se puede convertir y mejorar, ¿cuál sería la razón para no hacerlo, no? Parece raro. Bueno, y lo otro es el tema de la propia parábola, que ahí sí podemos ver una enseñanza para mí interesante, más allá, repito, de la explicación de esa parábola, cuando él les explica a sus discípulos directos qué quiere decir cada fragmento, digamos así. Pero independientemente de lo que cada fragmento diga o quiera decir, según el propio relato de los evangelios, yo les digo que uno puede sacar una enseñanza habitual. Y me parece, además, también otra objeción, si se quiere, u observación, más que nada que no es difícil de entender nada de esto. De hecho, lo que yo voy a decir y lo que cualquiera pudiera interpretar es exactamente lo que después va a decir Jesús. No es algo que hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ¿qué habrá querido decir con tal cosa o tal otra? No parece. Obviamente para gente, pongamos, sin nada de instrucción, sumamente analfabeta y también quizá con su conocimiento muy
estropeado porque no le han dado ninguna facilidad de usar su cerebro y razonar y demás. Si fuera así el caso, que no me parece que sea el caso en general del pueblo de Israel, en ninguna época en particular, porque como les decía la otra vez, ellos siempre estuvieron tratando de razonar sobre esto, sobre aquello y demás, escuchando a otros, escuchando parábolas también de otros maestros. Y entonces, digamos, es como que se entrenaban en eso y por ahí hablaban entre ellos de eso. Tenían un entrenamiento, digamos, del uso de la razón, más allá de que algunos no supieran leer o escribir, pero sí memorizaban y procuraban razonar al máximo posible, y también había quienes los ayudaban de alguna manera a razonar, más allá de intentar, por sobre todas las cosas, convencerlos de algo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué dice la parábola? La parábola dice que les habló y les dijo: un sembrador salió a sembrar. Unas semillas cayeron junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Vamos a sacarle el marco religioso de esto. Vamos a olvidarnos de que está hablando del reino, no. Vamos a imaginar que alguien de buena onda, con muy buenas intenciones, te da ideas, te tira ideas, ¿sí? Pensamientos, razonamientos que buscan mejorar tu condición de vida, ayudarte a que cada vez puedas estar un poquito mejor, que salgas un pasito más adelante y demás. Y entonces dice, es como ese sembrador que salió a sembrar. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que uno le dice a alguien queda al borde del camino. Y entonces viene otro y le dice, ¿qué te dijo? Las aves que se comen esas semillas, ¿qué te dijo este? No le des bolilla. Acá en Argentina decimos, no le des bola. Eso. Otras dice que cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron más o menos rápido porque estaban ahí abonados con tierra, ¿sí? Pero cuando salió el sol las quemó y bueno, se secaron. Esto es también fácil de entender. Está la persona que le habla a otra, bla, 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 y bueno, y la persona que recibe este mensaje se entusiasma y busca hacer las cosas más o menos bien, pero apenas hay un problema, o un hecho, de repente una sola circunstancia, ¿no? Es como que, aprovechando la idea del sol, eso te quema la cabeza, te hace olvidar lo bueno que te dijeron, dejás de lado esa proposición y chao. Quedamos otra vez en la nada. Y después hay otra parte de las semillas que caen entre espinos, dice, y los espinos crecen y las ahogan. Esto significa sencillamente que muchas veces se habla con uno y demás, pero la mentalidad, la vida de la persona que recibe ese mensaje está tan llena de agobios, tan llena de malos consejeros, tan llena de tantas cosas negativas que no prospera. ¿Y por qué no prospera? Todo esto anterior, de alguna manera, podríamos sintetizarlo en eso que muchas veces decimos a las personas, ¿no? Que a veces uno quiere convencerlas de tal o cual cosa. Y la persona va a agarrar viaje, sí, pero va a agarrar viaje ¿cuándo? Cuando sea su tiempo. Es así. Cada uno tiene sus tiempos y uno puede saber perfectamente que está haciendo algo que está mal y te lo pueden decir, repetir y recontra repetir y escuchar miles de voces señalándote que está mal lo que haces, que lo ideal sería esto u otro, y todos coincidir en el mensaje. Pero si a vos no te llega la hora de darte cuenta que estás por un camino equivocado, aunque te hablen millones de veces, no vas a hacer nada. Lamentablemente los seres humanos somos así. Y finalmente te dice que hay parte de esa semilla que cae en buena tierra y cuando cae en buena tierra da fruto. A veces da mucho fruto, a veces da menos, pero
termina dando fruto. Lo que quiere decir que hay veces que, como te acabo de señalar, vos podés hacer algo, y bueno, ese algo que haces ayuda a que las personas estemos mejor. Y entonces ahí sí cambiamos. Bueno, yo espero simplemente que estés muy cerca, pero muy, muy, muy cerca, de ese momento en que tu vida mejore sustancialmente. Sustancialmente. Como siempre, acordate que todo esto que yo digo, no pretendo evangelizar a nadie, ni cosa por el estilo, sino simplemente que se den cuenta que uno puede aprender mucho de este mensaje, de los evangelios, o también de las epístolas y demás, de lo que es el Nuevo Testamento, y sobre todo el estudio en general de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no solo a nivel moral, porque a nivel moral por ahí uno puede haber muchas cosas que cuestionar, quizá más que nada el Antiguo Testamento, sino en el sentido de hasta de poder conocer la vida diaria de los pueblos y todo eso. Bueno, eso es todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy. Como siempre me despido diciéndote, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.